Buenos días a todos los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala que nos están escuchando en este momento. Sean bienvenidos a la clase número 10 del curso de oratoria. Nuestro tema, pues, lo vamos a iniciar con la siguiente presentación. Nuestro tema el día de hoy, pues, es la entrevista. Previo a iniciar a definir lo que es la entrevista, pues nosotros vamos a conocer algunas definiciones de las entrevistas radiales y televisivas. De igual manera, pues vamos a ver en este momento cómo debe prepararse un entrevistador. En este caso, pues, el tema de la entrevista, pues sabemos de que como profesionales, pues siempre se dan estas situaciones en la vida cotidiana, tanto por la televisión como por la radio. Yo he escuchado en algunos casos, algunas personas, pues, que dicen, ¿me puedo dar una entrevista? Y la respuesta es, no, ¿verdad? Definitivamente es que no puedo, es que no nos lo permiten. Y probablemente, pues, sea cierto, pero lamentablemente en algunas ocasiones dicen, no, porque temen en algún momento alguna situación, pero es por la falta de preparación en algunos casos, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues, nosotros vamos a hacer referencia en poder conocer algunas situaciones generales que se darán. ¿Cómo debe prepararse un entrevistador? Dice que la entrevista radial o televisiva puede estar preparada completamente con un libreto determinado tanto para el entrevistador como el entrevistado. Estas dos personas son las que van a interactuar aquí siempre en una entrevista. Podría estar orientado alrededor de un esquema donde la línea general de preguntas y respuestas está previamente preparada. En ocasión de la entrevista, amerita la improvisación del entrevistador. Entonces, en este sentido, creo que habíamos hablado nosotros algo de improvisación. También dice que para delinear un esquema de preguntas significativas se recomienda una intensa y extensa investigación. Entonces, en algunos casos pues entrevistan a las personas porque se supone que ya manejan el tema, o se supone que sí, pues dominan algo de lo que espera pues que puedan responder. ¿Cuál es el objetivo en esta ocasión para nosotros? Que el estudiante esté en capacidad de realizar una entrevista. Y esa va a ser una de las actividades pues, que se van a asignar. Algunas generalidades que nosotros tenemos aquí en la entrevista, pues la vamos a ir conociendo de esta forma. Vamos a ir viendo de qué manera pues se tiene que ir realizando un ensayo con la finalidad pues de ir adaptándonos a este medio.
Pero en sí, pues, ¿qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones, mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas, donde un entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo de la entrevista, pues, es obtener determinada información. Y en este sentido, pues, que es de que nosotros pues, siempre nos han designado algunas actividades en algún momento de poder entrevistar o de poder sondear, de poder conocer algunos temas. Para ello, pues siempre hacemos uso de la famosa entrevista. Por eso dice que el objetivo siempre de la entrevista será obtener determinada información, ya sea de tipo personal o laboral, ¿verdad? Esto va a depender del medio o de la persona pues, que nos esté enviando en algún momento. Este tipo, pues, estamos hablando ya directamente de la entrevista radial. Este tipo de entrevista debe contener los elementos que conforman el proceso interactivo. Debe contener los elementos que serán necesarios siempre, donde estará interactuando el periodista y el personaje. Pero debe tener en cuenta que la entrevista radiofónica se hace sobre la voz y describe, pues, con palabras y detalles que encierran el tema que se está tratando. En este caso, este tipo de entrevista debe ser precisa, directa y sin palabras rebuscadas. Dentro de los tipos de entrevista, pues nosotros tenemos que existen entrevistas en directo, en diferido, de carácter y entrevista noticiosa. En ese sentido, pues nosotros siempre vamos a ubicar, o nos vamos a ubicar en alguna de ellas. Al momento, pues dice que de poder iniciar alguna entrevista es necesario tomar en cuenta algunas consideraciones, como los que vamos a ver en este momento. La entrevista radial. Antes, pues, tenemos que conocer lo que es la definición del tema. De igual manera, investigación previa. Determinar quién será el entrevistado. Las pautas de preguntas claves. La siguiente sería de aspectos técnicos. Dice que pueden ser realizadas en vivo, dice, o como insumo. Eso es antes de la entrevista. Durante la entrevista, presentar tema e invitado. De igual manera, pues recordemos esta parte donde hablamos de que tenemos que realizar preguntas cortas, claras, de interés al público. Condición clave en este caso, durante la entrevista, lo que siempre tiene que permanecer, lo que es el diálogo. La siguiente tiene que ser también durante la entrevista, que debemos concluir con resumen e ideas principales. En este sentido, pues tenemos acá a la vista algunas recomendaciones que se hacen antes de la entrevista y durante la entrevista. Recordando esa parte siempre, que previo a eso, pues tenemos que haber nosotros preparado como entrevistador.
tomando siempre las consideraciones pues que hacemos mención en este caso. O el ingeniero de inglés habilite la... Estamos hablando de la entrevista televisiva, en el campo de la entrevista de la televisión. La televisión tiene una gran red al respecto, porque el público nos juzga. Esta parte es muy interesante, que no se da casi en la televisión, sino que por cualquier medio donde se está observando a la persona. Te dice, porque en este caso de la entrevista televisiva, el público no juzga al medio por la veracidad de lo que dice el entrevistado, sino porque si es verdad que ese personaje es tan importante, como se dice, al momento de presentarlo. Y de igual manera, por si no se han recortado o reacomodado excesivamente mediante la edición, mediante la edición de lo dicho por esa persona. Entonces, acá al momento de poder realizar ese tipo de entrevista, o de que realizan, ya sea como entrevistado o como entrevistador, este tipo de entrevista, pues recordemos que en el caso de la televisión, ya no van a juzgar únicamente la forma como es que usted está dirigiéndose a las personas, sino que qué tan cierto es lo que usted está diciendo. O de igual manera, qué tan preparado estuvo usted para el desarrollo de esta actividad. Entonces, si nos vamos a dar cuenta, tenemos que tomar siempre en consideración estos aspectos que acabamos de ver, tanto en el momento de prepararse, tomar en cuenta algunas situaciones que se pueden dar al momento de realizar la entrevista. Y aquí pues nosotros, pues yo pues quise en este momento dar algunos tips para desarrollar la entrevista. Habilidad de entrevistar, que es lo que comúnmente pues nosotros en algún momento nos corresponde hacer. Trabajemos siempre y cuidemos nuestra voz. Entonces, en este sentido, si estamos hablando de una entrevista radial, estamos hablando de una entrevista televisiva, pues yo creo que no se trata nada más de venir y decir, ah, qué aburrido ese tema, eso ya, de todos modos, en ningún momento voy a tener yo alguna experiencia en lo que estamos platicando. Probablemente, ¿verdad? Yo lo mismo decía, y fue todo lo contrario. Entonces, en este sentido, tenemos nosotros que estar siempre anuentes, a poder estar siempre atentos, a poder, pues, dar nuestra mejor respuesta en el momento que estamos siendo entrevistados y somos entrevistadores. Pues de igual manera, pues tenemos que hacer uso de algo muy importante que hemos hecho siempre referencia en este curso. Si vemos estos tips que están acá, donde dice el primero, trabajemos y cuidemos nuestra voz. Cuidemos, dice en la otra parte, nuestro propio estilo. Escuchemos a nuestra audiencia.
Mejoremos nuestras habilidades de conversación. Seamos buenos observadores. Si nos damos cuenta desde el inicio del curso o del momento en que empieza a trabajar este curso acá, yo al inicio pues hablé de algunas tácticas de oratoria que se tenían que, pues, que practicar. Y si nos podemos dar cuenta aquí, ya las tenemos que aplicar. Aún recuerdo la primera parte donde hablábamos de tácticas de oratoria. Decía que las oportunidades de hablar en público se presentan en diferentes situaciones de la vida. Puede ser en la familia, con amigos o conocidos o colegas, ¿verdad? Para ello siempre es necesario es hacer uso de la improvisación. Si recordamos la primera parte de este tema, hablamos siempre parte de la improvisación. La pronunciación y vocalización, dijimos en esa ocasión, dependen de la respiración. Hablamos de que tómese todo el tiempo necesario para preparar bien el tema, comenzar y terminar en tiempo. Algunas generalidades que hicimos. Entonces, esta parte de los tips, pues creo yo que ya fueron dados tanto en teoría y ahorita nos corresponde trabajar otra parte de la práctica, ¿verdad? Es esta parte donde dice, trabajemos y cuidemos nuestra voz. Y esa parte también la trabajamos desde el momento en que hablamos de la elaboración del discurso. En el discurso decíamos que es un pensamiento, razonamiento prolongado, expresado por uno o más individuos. Representan una exposición de forma oral y generalmente están dirigidos hacia una o varias personas. Entonces relacionamos esa parte de ese curso en esa ocasión con el tema del día de hoy. ¿En dónde lo ubicamos? Si usted en ese momento pues ya tiene un estilo especial para poder expresarse, obviamente aquí la recomendación o el tip que se da es cultivemos nuestro estilo. Seamos siempre pues respetuosos con la persona que nos está entrevistando, ¿no? ¿Qué es lo que se espera lograr? Recordemos también parte de nuestros objetivos, ¿verdad? Y para no ir tan lejos, si recordamos parte de la semana pasada de este curso, hablábamos de igual manera, las habilidades que debe tener un orador para transmitir un mensaje. Y ahí también hablábamos en ese momento de poder escuchar a nuestra audiencia, de poder observar o conocer al público. Yo creo que sí recordamos esa parte, ¿verdad? Sigamos en este caso y recordando la clase del día de hoy. Decíamos que la entrevista televisiva en el campo de las entrevistas, la entrevista televisiva tiene una regla un tanto particular al respecto, porque el público no juzga el medio de veracidad de lo que dice el entrevistado, sino por lo que si es verdad, lo que el personaje está exponiendo. Eso lo habíamos expuesto al inicio. Para ello va a ser importante conocer el contenido de la entrevista. Antes de la entrevista, recordemos esta parte, tenemos que definir bien el tema. Escoger o seleccionar correctamente al entrevistado, hacer una cita, investigar, diseñar la entrevista, preparar cuidadosamente el lugar, cuidar la alimentación, ¿verdad? Esa parte creo que es interesante. Evitar estar comiendo en el momento que estamos entrevistando, ¿no? Calentar la voz, dice. Obviamente tenemos que hacer algunos pequeños ensayos. Tiene que hacer una pequeña prueba. Y ahí está el medio, cómo es que usted lo puede realizar.
durante la entrevista. Tienen que aprender siempre a romper el hielo, mantener la postura correcta, respetar la distancia, más ahora, ¿verdad? En este caso, al respetar la distancia de boca al micrófono, mantener el tono de voz, escuchar, guiarse por la estructura, ser natural, preguntar correctamente y tomar nota, ¿verdad? Pues en este sentido, vemos de que es importante considerar estos pasos antes de la entrevista o durante la entrevista, porque el paso siguiente de ellos pues, va a ser editar, publicar, difundir y reutilizar de ser necesario, ¿verdad? Entonces más adelante pues vamos a discutir de este tema. Recordando siempre pues de que va a ser importante que nosotros como estudiantes pues, siempre estemos anuentes a poder identificar este tipo de entrevista, lo que es la entrevista radial, la entrevista televisiva. ¿Por qué hicimos referencia a ello? Porque regularmente pues son las que nos abordan o nos preguntan, nos entrevistan o nos dicen. Y es lamentable en algunas ocasiones cuando se presentan y dicen, mire, podemos hacer entrevista. No, no, en ese momento no. Es que no sabe, es que no conoce o es que no puede hablar. ¿Qué opción es la que nosotros le podíamos presentar a la persona? Y haciendo pues siempre énfasis en que los temas que se han trabajado anteriormente, en este caso, pues va a ser siempre necesario aplicarlos. Hablemos de esta situación. Los puntos claves de plantear un mensaje: situación, consecuencia, resolución, acción y cortesía. Hablemos en este sentido de lo que es la comunicación de los conocimientos, las ideas de los miembros del equipo con los cuales estamos nosotros trabajando. Evaluemos esta parte también para evidenciar si en realidad pues estamos transmitiendo el mensaje que deseamos. Recordemos esta otra parte donde tenemos que desarrollar siempre nuestra elocuencia. E hicimos referencia siempre al hablar en público. Y en este caso, pues estamos extendiéndonos un poco más. Porque ya no estamos hablando únicamente de hablar en público, sino que de hablar hacia un público. En el cual pues tenemos que desarrollar algunos temas que nos han requerido, ¿no? Y lo fundamental en este caso es tener conocimiento pleno del tema que nos han estado pidiendo que podamos exponer. Y aquí para esto, pues de igual manera, haremos algunas recomendaciones que va a ser importante, pues tenerlas en cuenta siempre. Y recordemos también, pues, de que si en algún momento, pues, nos corresponde hacer este tipo de actividades, considerémoslas siempre y hagamos siempre nuestro mejor papel.
Yo hice alguna anotación en algún momento donde decía que la radio tiene un detalle muy particular, como varias entrevistas que se realizan por teléfono en la mayoría de casos. Uno dialoga con una persona a la que, pues lamentablemente, pues no puede ver. Eso tiene pros y contra. Recordemos esa parte también. Por un lado, pues está la libertad de hacer anotaciones sobre las declaraciones del entrevistado, rescatar palabras sobresalientes, conceptos sobre lo que quiere preguntar. Para ello, pues tiene que estar muy bien preparado. Y esa es la recomendación que se hace acá en este tipo de entrevista. Y en este caso, pues siempre es mejor que el entrevistado, pues esté delante de la persona que está realizando esta acción. De esta manera, pues van a obtener siempre, o se va a obtener una comunicación profunda. Otra situación muy importante acá es de que las constantes interrupciones, pues que se dan, pues esto en algunos casos, pues resta el tiempo para el cual está determinada la actividad de la entrevista. Y esto pues genera ciertas dificultades, porque lamentablemente pues tenemos de entre 10 o 15 minutos para desarrollar dicha entrevista. Hablábamos también durante el desarrollo de la clase de que existían otros tipos de entrevista, entre los que mencionamos en directo, en diferido. En este caso, pues es importante hacer mención que la entrevista en directo es la más fácil de ejecutar. En este caso, pues siempre es muy bien agradecida, muy bien aceptada por el oyente. En este tipo de preparación, pues es aún más importante, ya que al momento de poder ratificar o hacer énfasis en el determinado tema, pues se puede profundizar un poco más, de acuerdo a la preparación pues que nosotros estemos desarrollando, o que estemos pues teniendo en ese momento en el desarrollo del tema. Tenemos que siempre que controlar lo que es el ritmo. Y en ese sentido, pues creo de que ya habíamos nosotros hablado anteriormente del ritmo, tanto para la persona que está exponiendo, habíamos hablado del ritmo de la persona que tiene que transmitir el mensaje, con el propósito pues de dar a conocer con claridad lo que está exponiendo. En el caso de la entrevista en diferido, pues ofrece la posibilidad del montaje. En ese sentido, pues todavía tienen chance de poderse preparar un poco más y hacer su presentación. Esto da la opción, pues aún, para nosotros, pues de podernos pulir un poquito más. Creo que entre las recomendaciones que se dieron, pues fuimos claros pues, en que tiene que haber una previa preparación en relación al tema por el cual están pues tratando, desarrollando. Lamentablemente, pues si hablamos de la entrevista en televisión, en este caso, pues lamentablemente han sufrido algunas modificaciones estructurales con el paso del tiempo, ¿verdad? Sobre todo tanto por la veracidad de la información y por la velocidad con que pues es transmitida en algunos casos. Hoy en día, con el uso de la tecnología, pues sabemos que esto pues,
ha avanzado bastante. Y eso, pues, en algunos casos nos ayuda, pero también en algunos casos nos puede perjudicar. Es importante también hacer algunas recomendaciones sobre qué hacer y qué no hacer durante una entrevista. En este caso, al momento puede ser entrevistado, sea usted mismo. ¿A qué me refiero con esto? A que su expresión pues siempre sea original. Esa parte ya la habíamos platicado anteriormente dentro de los cursos anteriores. Hablar con originalidad. Y la otra parte donde dice sea natural, yo creo que ahí no es necesario profundizar en el tema, porque eso de hablar con naturalidad, pues de igual manera ya lo desarrollamos con anterioridad. Otra parte se mantenga su postura en todo momento. Siéntase cómodamente. Si es posible, pues en algún momento verifique su apariencia en algún monitor de algo donde usted pueda verse, ¿verdad? Y así pues ver qué tan presentable está o qué le falta. Puede también prepararse si en algún momento es invitado a alguna actividad o alguna entrevista televisiva. Le da chance pues de prepararse un poco más si es que desconoce algunos temas. Dentro de algunos aspectos que tenemos que tomar en consideración es que no tenemos que hacer ningún gesto que no diga nada que no queramos nosotros que se vea o que se oiga. Y lo fundamental en este caso es que tenemos que tener siempre en mente a la audiencia. Dirija siempre sus palabras a ella. Trate siempre de limitar sus preguntas a un promedio de 2 o más oraciones, de ser posible, ¿verdad? De igual manera, pues, para poder realizar esta labor sin ninguna dificultad, tuvimos que haber redactado nuestras preguntas con claridad. Otra recomendación que se hace es que hable en palabras que todos puedan entender. Nunca diga: "Le quiero preguntar", o mi siguiente pregunta es. Recuerde que hay una persona, pues, que siempre está ahí para preguntar, ¿no? Y lo fundamental en este caso, evite decir algo que luego se arrepienta de haber dicho. Este es el temor que en algunos casos, pues, nos han generado ese tipo de actividades, que podemos decir cosas que después estamos meditando: "Ay, ¿por qué lo dije? Ay, que". Te digo, de la manera creo que había hecho alguna presentación yo por acá. ¿Cómo prepararse? Dice. Número uno, no subestime la situación. Un video o una entrevista es igual de importante que cualquier otra prepárate.
Prepárese entonces a fondo. Prepara el escenario, ese sea el lugar adecuado. El entrevistador va a ver su entorno. Revisa siempre sus conexiones. Planifica su vestimenta. Tiene toda la documentación a su alcance. Y lo fundamental en este caso, pues va a ser el contacto visual. En algunos casos, pues están realizando la entrevista y nosotros viendo hacia otro lado, ¿verdad? Toda esta parte, pues creía importante trabajarla. Que va pues siempre apegado a las recomendaciones que se están haciendo en este momento. Y aquí fue donde yo recordé esta parte donde decía, evite decir algo que luego se arrepienta de haberlo dicho. La otra parte fundamental, es algo que siempre se recomienda, no discuta. Nunca se muestre a la defensiva, ni demuestre coraje. En ese sentido, creo que hemos nosotros visto algunas actitudes que no son muy de nuestro agrado observar en el momento en la